Aleluya. Señor, gracias, maravilloso Dios, por esa fe que tú pones en nosotros para creer, Señor, que, como dice tu palabra, que la gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre son las que tú tienes ya preparadas para aquellos, Señor, que te aman y que creen en ti, Señor. Te alabamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Gloria a Dios, bienvenidos a todos los que se han ido añadiendo. Qué bendición, ¿verdad? Vernos en este lugar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues quiero compartir contigo una palabra que compartí esta mañana con la iglesia en Rojales. Y estoy leyendo el libro de Levítico, ¿verdad? Y no es porque sea mi preferido, como en el caso de Timo. La verdad es que es un libro que hay que tener ganas de leerlo, ¿no? Entonces, porque es un libro pesado, donde habla de sacrificios, ¿verdad? Pero es verdad que es palabra de Dios y hay principios tremendos ahí. Y cuando uno lee la Biblia y lee cualquier libro de la Biblia, la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Así que cuando uno lee la Biblia, de repente hay algo que, ¡pum!, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo. Y en capítulos como el que voy a leer ahora un poco, no todo, pero un poco, uno dice, ¿quién ha predicado alguna vez de eso? ¿No? Entonces, venga conmigo a Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15, todo el capítulo nos habla de las impurezas físicas. Y voy a leer solamente algunos textos, simplemente para que veamos un poquito el contexto de lo que trato de compartir. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta será en su inmundicia, en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que se deje destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en la que se acostare, el que tuviere flujo, será inmundo. Toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Cualquiera que tocare su cama, lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiera sentado el que tiene flujo, lavará con agua, será inmundo, dice, su vestido se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo toda la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo toda la noche. Y luego habla también, pues, si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, después de haberse lavado con agua, que será inmundo toda la noche. Y luego habla también, dice, toda montura sobre la que cabalgare, o sea, todo lo que toque el inmundo, queda inmundo. Y aquí, pues más adelante, no solo habla de ello, habla de la mujer con flujo, y podríamos añadir, en el caso del leproso, y podríamos añadir de cualquier persona que hiciera algo contra, ¿verdad?, lo que es la ley moral de Dios, el carácter moral de Dios, quedaba inmundo. Entonces, lo que la persona inmunda tocaba, quedaba inmundo. Fuese una silla, fuese una cuchara, fuese una mesa, fuese una ropa, fuese una persona, quedaba inmundo toda la noche. Y en ocasiones hasta durante 7 días. Y hay inmundicias incluso en la Biblia que se pagaban incluso con la muerte. La inmundicia moral, ¿verdad? La impureza física, moral, espiritual se propagaba, se contaminaba como cualquier otro virus, era algo que se pasaba. Entonces, cuando hablamos de pureza, lo contrario a la impureza, la pureza tiene que ver, según el diccionario, con quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil para dejarla pura. Y cuando la palabra habla de pureza, usa un término generalmente hebreo, un término taer, en hebreo taer, que significa propiamente ser brillante. Cuando Dios limpiaba a alguien impuro, lo que hacía era ser brillante. Tiene que ver con algo puro, algo no adulterado, algo sano, algo incontaminado, algo moralmente inocente o limpio. Esa era la idea de la pureza. Entonces, todos sabemos cómo funcionaba el sistema del Antiguo Testamento, los sacrificios. Cada vez que alguien cometía un pecado, consciente o inconsciente, pues lo que tenía que hacer es ir a Moisés o a Aarón, el sumo sacerdote,
y presentar un animal, en el caso de que fuese más pobre, pues unas tórtolas o unas tortas, ¿no?, etcétera, según la situación económica, pero tenía que presentar algo como un sacrificio para que mediante un ritual y mediante la sangre presentada, la persona quedara pura de alguna manera, ¿no?, del pecado que había cometido. ¿Se imaginan estar en aquel tiempo nosotros? ¡Wow! Sería terrible, ¿verdad? Entonces, pero Dios, ¿verdad? Ese es el sistema que estableció, y lo estableció como algo, ¿verdad?, que era sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Todo el sistema del tabernáculo, ahí vemos representada la persona de Cristo, ¿verdad? En la presencia de Dios día y noche, en las lámparas, en el pan, en todo, ¿verdad? En el lavacro, ahí vemos continuamente representada la persona de Cristo. Ahora venga conmigo a Isaías capítulo 6. Todos conocemos este pasaje, que de hecho, si no recuerdo mal, creo que Ricardo, ¿verdad?, predicó de ello, o lo mencionó. Isaías capítulo 6 nos habla de la visión y el llamamiento de Isaías. Todo ese sistema que estábamos hablando de impureza, y que cuando alguien tocaba algo, alguien impuro tocaba algo, se convertía en puro, es algo que funcionaba en todo lo que es el sistema del Antiguo Testamento. Hasta que Cristo viniera, evidentemente, funcionaba de esa manera. Y en Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo, Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces, fijaos lo que dice ahí Isaías. ¿Qué dice? ¡Ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo un hombre de labios inmundos, impuros, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías se encuentra con la gloria de Dios. Y él reconoce que es un hombre impuro, inmundo. No porque quizá fuera leproso, o no porque hubiera cometido algún pecado que le declarara moralmente o la ley impuro, sino porque evidentemente nosotros como seres humanos, todos, dice Romanos 3:20, todos hemos pecado y estamos separados de Dios. La impureza, la inmundicia en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Dios. No es que si creo en Dios me salva y si no creo en Dios Él me condena. No, es que yo ya estoy condenado por mi propio pecado. Y Dios lo que me ofrece es la salvación. Me ofrece la limpieza, la restitución, ¿verdad?, de esa comunión con Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces Isaías ve la gloria de Dios. Ve algo que cualquiera de nosotros se imagina ver un ser con 6 alas, ¿verdad? ¡Wow! En este caso Isaías hace esta expresión, pero vemos otros personajes como Daniel o Juan el apóstol, donde cuando ven a Jesús o ven a un ser de este tipo, ¿verdad?, un ángel, dice que caen como muertos y todas sus fuerzas se debilitan de lo que están viendo en ese momento. La gloria de Dios. Yo nunca he visto un ángel. Hay gente que ve un ángel y lo cuenta como que hay otra cosa, ¿verdad? Yo no sé lo que haría. Seguramente saldría corriendo, seguramente, ¿verdad? Y aunque sea un hombre, y algunos dicen, no, pero si es un ángel vas a sentir una paz de Dios. Lo que voy a sentir es terror, ¿verdad? Y luego la paz, luego ya pues seguramente vendrá, ¿no? Pero al principio cuando algo ve un ser sobrenatural, ¿verdad?, encendido en fuego, imagínese, ¿no? Tremendo. Pero fíjate que dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo que tiene la gloria de Dios, y por eso cuando Moisés subía al monte o Dios descendía sobre la montaña, le decía que pusiera cerco alrededor, porque la gloria de Dios no tiene el propósito de matar a nadie ni destruir a nadie. Pero si pudiéramos de alguna manera, para entenderlo, compararlo con el sol no es malo, el sol es bueno porque trae vida a la tierra. Pero cuanto más uno se expone al sol, también se expone también evidentemente a un daño. Cuanto más cerca está del sol, pues evidentemente más cerca está de que esos rayos, ¿verdad?, pues puedan quemarte de alguna manera. Entonces, y la gloria de Dios tiene ese poder de donde purifica a las personas. Pero si estamos en pecado, ¿verdad?, consume también. Nuestro Dios, dice la Biblia, es fuego consumidor. Y de hecho la palabra fuego, la palabra que dice que consume como un fuego consumidor, en hebreos usa una palabra griega que significa que consume en el instante. Si no, preguntémosle
Ananías y Zafira, ¿verdad? Y estaban en el tiempo de la gracia, pero fueron consumidos, ¿verdad?, por su propio pecado. Entonces, voló hacia mí, dice, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Yo cuando veo esto digo, Dios podría haber simplemente dejarlo así. Él es inmundo, yo soy Dios, tú no te puedes acercar a mí y no puedes ver mi gloria. Y se acabó. Pero veo aquí algo profético que ocurriría en la vida a través de la vida de Cristo. Veo aquí el sueño, el propósito, la meta, lo que Dios, el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que el hombre pueda acercarse a Él. Y por lo tanto Dios toma una iniciativa y no toma en cuenta, por así decirlo, la inmundicia de Isaías, sino lo que hace, ¿verdad?, es tomar una iniciativa de acercarse a Él, no para consumirlo, sino para purificarlo. Y por primera vez vemos de alguna manera en la historia de Dios, ¿verdad?, en la historia de Israel, cuando el impuro no contamina lo que toca, sino el santo transmite su santidad al profeta y lo purifica. Fijaos que dice, y tocando con él, con ese carbón sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. Ese es el poder de la santidad de Dios, ¿verdad? El hombre impuro tocaba algo impuro y quedaba contaminado. Pero el poder y la majestad de Dios, cuando toca algo impuro, queda limpio como el cristal, brillante. Esa es la gloria de Dios, ese es el poder de Dios y ese es el propósito de Dios. Salvar, limpiar, ¿verdad?, librar. Dice la Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, vino, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo con el favor de Dios. ¿Para qué? Para librar a los oprimidos por el diablo. Y para eso vino Jesús, ¿verdad?, para libertar, para sanar. Entonces, vemos aquí algo tremendo. Luego vemos, pues evidentemente, el llamamiento de Isaías. Entonces, vemos un momento profético de lo que ocurriría en la vida de Cristo. Ahora acompáñame a Ezequiel 47. Ezequiel 47, otro pasaje tremendo. Saben que Ezequiel, algunos le llaman el libro de los hechos del Antiguo Testamento, porque es el libro, por así decirlo, que más habla del Espíritu Santo y las visiones que él tiene, ¿verdad?, proféticas de una manera tremenda. También es un libro escatológico donde habla de cosas que han de acontecer en un futuro. Y también, por supuesto, un libro, ¿verdad?, pues que habla de Cristo, de la persona de Cristo, representada en algunas cosas. Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa. La casa está hablando del templo de Dios, ¿verdad? El templo. Entonces, salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi, dice Ezequiel, vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Lo que ve Ezequiel es un río que está fluyendo, que sale del trono, sale del templo de Dios. Es un río aparentemente sin mucha fuerza, un riachuelo que no tiene mucha cantidad y le llega hasta los tobillos. Entonces dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, y ahora llegaba ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Y me hizo pasar por las aguas y luego dice hasta los lomos. Y el versículo 5 dice, y midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río ya no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, ¿qué dice? Recibirán sanidad las aguas. Es un río que sana, es un río que purifica, que todo lo que toca, ¿verdad?, le da vida, le cobra vida, sana las aguas. En muchas ocasiones, sobre todo en el Apocalipsis también, las aguas son representadas por multitudes de personas, por naciones, etnias, pueblos. Y aquí dice que esas aguas que salían del trono de Dios, al llegar a las aguas, sanaban las aguas. Un río que sana. Y esto es otro mensaje profético de lo que ocurría en la vida de Cristo. Y podemos ver cuando Jesús apareció en el tiempo adecuado de Dios,
Y después de 400 años de silencio aparece Jesús y ahí está Juan el Bautista bautizando. Y cuando ve a Jesús, como lo proclama, el Cordero de Dios que hace, que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que todo lo que toca lo purifica. Es el río de Dios que salía del templo saliendo de la vida de Jesús. Jesús lleno del río del Espíritu Santo. Todo lo que tocaba lo transformaba. Daba vida a los muertos, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, liberaba a los demoniados. Es el río de Dios, ¿verdad? Cumpliéndose. Es el carbón encendido tocando la boca de las personas y purificándolas y llamándolas al servicio de Dios. Ahí vemos a Cristo de una manera tremenda. Y a mí me llama la atención cuando leía esto porque pensando en la vida de Jesús y pensando en la impureza y la inmundicia del Antiguo Testamento, vemos a Jesús en varias ocasiones en esta situación. Por ejemplo, algunos pasajes por dar ejemplos. Mateo 8:1, le viene un leproso a Jesús, se arrodilla delante de él y le dice: Maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Sabemos la vida de un leproso cómo era en aquel tiempo. No era como ahora, ni mucho menos. Un leproso, ¿verdad? Vestido con una túnica de trapo vieja, evidentemente, y iba todo cubierto con una campanilla. Cada vez que el hombre tenía que entrar por comida, por lo que sea, a la ciudad, tenía que ir tocando la campanilla y gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Porque la gente se tenía que apartar de él. Todo lo que él tocara, todo lo que tocara, quedaba impuro, inmundo. Entonces tenían que vivir apartados en sociedades donde los leprosos vivían, o gente inmunda o endemoniados. Gente que es despreciable de la sociedad, ahí estaban apartados. Si tenía mujer e hijos, no podía tocarlos, ni abrazarlos, ni visitarlos. Todo lo que tocara. Si se sentaba en una silla, la silla inmunda. Si tocaba una cuchara, la cuchara inmunda. ¡Qué vida! Imagínate. ¡Qué vida más triste!, ¿verdad? Y aquel leproso ya desesperado viene a Jesús a pedirle algo que nadie se le ocurriría, a ningún leproso se le ocurriría a pedir. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? Claro que quiero. ¿Y qué hizo Jesús? Tocó al leproso. Y en la primera vez en la historia, la inmundicia no se transmite al hombre que le toca. La santidad de Jesús y el poder de Jesús se transmite al leproso y el leproso queda sano. ¡Wow! El poder de Dios, hermanos. El río del Espíritu Santo saliendo del templo, sanando aquellas aguas, sanando la vida. Una mujer con flujo de sangre, 12 años padeciendo aquella enfermedad, se había quedado sin dinero. Posiblemente, en la cultura judía lo normal era casarse y tener hijos, muchos hijos. Era algo normal y común. Entonces, aquella mujer, no lo dice la Biblia, pero a mí me gusta imaginar que posiblemente, lo más probable es que hubiera estado casada o viuda, pero en alguna ocasión en su momento hubiera estado casada, pero si hubiera estado casada, poniéndonos en el peor de los ejemplos, y no porque esté casada, evidentemente, ¿verdad? Que es un buen ejemplo. Cuidado, uno diga: ay, me está confirmando que tengo que ser soltero. No es eso, evidentemente. Entonces, pero si hubiera estado casada, aquella mujer como el leproso, su vida, la vida de aquella mujer era algo muy similar al leproso. No era lepra lo que tenía, pero su flujo de sangre continuo la declaraba inmunda por la ley. No podía tocar nada, todo lo que tocare, y lo dice en el Levítico 15, todo lo que tocare quedaba inmundo. Y de esta mujer desesperada ya, enferma, 12 años, ¿verdad? Y si tuviera hijos o familias, no podía tocarlos ni abrazarlos, porque cada vez que se sentara en una silla, en una cama, tocara a un hijo, a una hija, a un vecino, inmundo quedaba. Era una vida también aislada completamente. Y si la gente, si tocaba a alguien, y más a un religioso, y se daban cuenta de que ella tenía impureza, la apedreaban en el acto. Entonces aquella mujer desesperada va a Jesús, pensando una cosa: si tan solamente tocare. Pero vamos a ver, no puedes tocar a nadie. No puedes tocar a nadie, pero ¿qué fe tenía? Ella sabía que si tocaba a una persona, la persona quedaba inmunda. Pero sabía que si tocaba al Hijo de Dios, algo iba a ocurrir. Si tan solamente tocare su manto, el borde de su manto, quedaré sana. ¿Y qué hace aquella mujer? Se acerca a Jesús. Y me llama la atención cuando la toca y poder sale de Jesús y dice Jesús: alguien me ha tocado. ¿Qué dicen los discípulos? Maestro, la multitud te aprieta. Cuando habla de multitud, la palabra griega habla de miles de personas. Se está hablando de que miles de personas apretaban a Jesús. Así que para acercarse a Jesús y tocar su manto, la mujer tuvo que empujar a uno, empujar a otro, empujar a uno, empujar a otro y abrirse paso. Todas las personas que estaban tocando, quizás cientos, estaban siendo quedadas inmundas en ese momento. La hubieran matado en el momento, sin ningún tipo de misericordia. Tocando a hombres y mujeres, dejándolos inmundos, arriesgándose. Por eso dice que luego teme cuando se dan cuenta. Teme. Entonces
se arriesga, toca uno hasta que llega al borde del manto de Jesús y lo toca. Poder sale de Jesús. Por segunda vez, ¿verdad? Ya no es la inmundicia. Al otro sí lo dejó inmundo. Pero bueno, ya se apañarán, ¿verdad? Pero después, ¿quién le iba a acusar a ella? Si después, cuando Jesús hace el milagro, estaba sana. ¿Alguien la podía acusar de inmunda? Estoy sana. ¿Quién me puede acusar ahora que soy inmunda? ¿Verdad? Y toca el manto de Jesús y poder sale de Jesús. ¡Wow! Y aquella mujer, la santidad y el poder de Dios se transmite a esa persona. Y podríamos hablar de otras personas, ¿verdad? Podríamos hablar de aquel féretro que iba llevando el hijo de la viuda de Naín. Y iba aquella viuda, ya era viuda, y encima pierde a su hijo, su único hijo. Ya no le quedaba nada sino que dejarse a la aventura y morir. Y llevaba aquel féretro, ¿verdad? Ya hubiera un funeral, los discípulos venían con Jesús contentos. De repente ve Jesús aquello y hace lo que nadie puede hacer: tocar el féretro. La ley de Dios decía que aquel que tocara algo muerto quedaba impuro. Pero Jesús sabe que hay algo más poderoso en él, ¿verdad? Que la muerte, que la impureza, que cualquier otra cosa. Y Jesús se arriesga, toca el féretro. ¿Y qué hacen todos? Se paran. ¿Por qué se paran? Porque no era normal, nadie podía tocar. De hecho, los que cargaban el féretro después tendrían que pasar una ceremonia de 7 días de purificación. Entonces Jesús toca el féretro, todos se quedan como, ¿qué pasa aquí? Y le dice al joven, levántate. Y el que estaba muerto resucitó. El poder de Dios, ¿verdad? Tocando la inmundicia y purificando, haciendo brillante. ¿Y qué hace? Me llama la atención porque le dice que le entregó. Dice entonces, después de resucitarlo, le entregó el hijo a su madre. ¿Por qué dice que le entregó? Porque evidentemente ese hombre estaba muerto, por lo tanto ya no le pertenecía a nadie. En el momento que Jesús le devuelve la vida, legalmente ya le pertenece a él. Yo le he dado la vida, me pertenece a mí. Es como si lo hubiera comprado para mí, porque yo le he dado la vida. Pero Jesús, ¿qué hace? No se lo queda para él, se lo entrega de nuevo. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús no nos transforma, Él quiere que le sirvamos, pero no nos obliga a servirle. Él nos da una libertad y nos dice, ahora haz lo que tú veas con tu libertad. Y entonces nosotros por amor decidimos que hacemos servirle a Él. Y es lo que se llama en el Nuevo Testamento esclavo por amor. Cuando alguien era esclavo, había gente en el Nuevo Testamento o en la Biblia que eran esclavos y no eran gente de la baja sociedad, sino que incluso habían médicos, abogados, que por una situación habían perdido sus tierras o lo que sea y tenían que pagar con su tiempo o con su familia y se hacían esclavos hasta pagar su deuda. Y cuando habían pagado su deuda, habían sido tan bien tratados por la familia que los había comprado de una manera que decidían seguir siendo siervos, pero en este caso por amor. Porque eran ya como una familia con ellos, esclavo por amor. ¡Wow! Jesús, tremendo Jesús, ¿verdad? Y ahora vamos a Juan capítulo 7. Por eso en esta tarde quiero animarte a que creas una vez más en Jesús. No sé cómo está nuestra vida, pero Jesús cuando toca algo lo purifica. Jesús quita la culpabilidad, quita la condenación, hace que el temor huya de tu vida, ¿verdad? El espanto, la amargura, el agobio, la ansiedad, la preocupación, sale. Así que déjate tocar por Jesús, ¿verdad? Deja que Jesús, y si Jesús no te toca, tócalo tú a Él, ¿verdad? Haz como el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate hombre, cállate. ¿Y qué hacía él? Clamaba más fuerte. O la mujer sirofenicia, que aún fue tratada como un perrillo, y Jesús la estaba probando, y aquella dice, sí, pero hasta los perrillos comen de la migaja, ¿verdad? Y aquella mujer su hija fue sanada, liberada por el poder de Jesús. Entonces, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, vamos a dar un paso más. Piensa por un momento en Ezequiel 47, la imagen de Ezequiel 47, un río que sale del templo, ¿verdad? Es un río y que todo lo que toca sana. Ahora, hemos metido hasta los tobillos, hasta las rodillas quizás, pero vamos a meternos a nadar en el río de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren nadar en el río de Dios? Juan 7 dice Juan 7, y vamos a leer un texto que ya conoce, 37, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie, alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora fíjense en esto, el que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De mi interior correrán ríos de agua viva. En Ezequiel 47, hablando evidentemente de Cristo y de la obra de Dios en nosotros, está hablando proféticamente, dice que del templo salían ríos, ¿verdad? Hasta que tenían que nadar y sanaba todo lo que tocaba. La pregunta es, ¿quién es el templo del Espíritu Santo ahora? ¿No seremos tú y yo? ¿No lo dice Pablo a los Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Y Jesús está diciendo, si usted cree en mí, se convierte en templo de Dios, recibe el Espíritu Santo y ríos de agua viva salen de ti, brotan, fluyen. Hay ríos en tu interior que son el Espíritu de Dios. Y hermano y hermana, aunque no lo entendamos, pero todo lo que toque en nuestra vida no queda impuro, sino que es purificado por el poder de Dios. Eso es lo que hablábamos, ¿se acuerda? Hace un tiempo de la identidad sobrenatural. No somos nosotros. Humanamente nosotros estamos, ¿verdad?, vendidos al pecado, pero la santidad de Dios se ha transmitido en nuestra vida. Cuando creímos en Cristo, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, quitó nuestro pecado, nos dio al Espíritu Santo, que es santo, y hay un río fluyendo y corriendo en nuestro interior. Y ese río no es para que nosotros digamos, wow, qué pedazo de culto pentecostal hemos vivido hoy. No es la idea, ¿verdad? La idea es que salga ese río y que todo lo que toque sea sano. Esa es la idea, la sanidad de las aguas, de las naciones, de las gentes. Es traer libertad a los oprimidos. Es traer descanso a los que están atribulados. Esa es la idea. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren el río de Dios? Amén. Por supuesto que tenemos que orar. Y cuanto más oramos y más ayunamos y más nos metemos con la palabra, más conocemos a Dios, nuestra fe crece. Pero aquí el ingrediente principal es el que cree. El que cree en mí. El que cree en mí. La pregunta es, ¿usted cree en Jesús? ¿Creemos en Jesús? Y si Jesús lo dijo, ¿será verdad? Entonces, hay un río de Dios que Él ha prometido. Es el Espíritu Santo que viene a nuestra vida. No para estar ahí simplemente y darnos seguridad de salvación, que la tenemos. Es para que las naciones, ¿verdad?, la gente sea tocada por el poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Con qué razón? Hechos 19, por dar un ejemplo de un texto, que es un texto que uno dirá, bueno, no, evidentemente no hacemos doctrina ni mucho menos de eso. No podemos hacer ni doctrina ni ninguna moda. Pero es un texto que aparece en la Biblia. Y Hechos 19:11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo. ¿Y qué hacía? Quedaban sanos. La vida de Pablo, llena por el poder de Dios, el río de Dios, ¿verdad? En la vida de Pablo, sus propios pañuelos, ¿verdad?, que él había tocado, sus prendas, la gente lo tocaba y quedaban sanos. Hasta la sombra de Pedro sanaba, dice la Biblia. Uno dirá, ¿eso aparece en la Biblia? Léelo, está ahí en el Nuevo Testamento. La sombra de Pedro iba caminando y su sombra tocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. El río de Dios, saliendo del trono de Dios, saliendo del templo de Dios, de Cristo. No es nosotros, es Cristo. Por eso Pablo decía, yo no soy yo, es Cristo viviendo en mí. Cristo viviendo en mí. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Con qué razón le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:14? El que beba de esta agua va a volver a tener sed. El que beba del agua de la tradición, del pozo de Jacob, de la religión, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy. Y qué curioso que menciona otra vez la palabra agua, el término agua, el río, agua, ¿verdad? Todo en una línea. ¿Y qué se usaba para la purificación? El agua también, en el Antiguo Testamento. Entonces él dice, el que beba del agua que yo le doy, dice, no volverá a tener sed, sino que dentro de él, fijaos, dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Otra versión, la Reina Valera, dice que salta para vida eterna. Otra vez igual, el propósito de ese agua que salta dentro de nosotros no es para que tengamos cultos pentecostales, ¿verdad?, súper bendecidos, que gloria a Dios, a mí me encanta, sino el propósito es que ese agua de vida salte, brote, fluya, como dicen otras versiones, hacia afuera, ¿verdad?, tocando todo lo que está enfermo, todo lo que está, ¿verdad?, impuro espiritualmente y sea sanado. Me llama la atención cuando Jesús va a Gadara y cuenta, ¿verdad?, la Biblia que había un hombre, el cuadro que muestra es un hombre endemoniado,
atado con cadenas y rompía las cadenas, desnudo, se hería con piedras, corriendo de un lugar para otro. Era un cuadro de locura, histeria, evidentemente, de posesión demoníaca, ¿verdad? Una legión de demonios tomaba a ese hombre, nadie se acercaba a él, vivía entre los cementerios. Y me llama la atención que cuando Jesús sale de la barca y pisa la tierra, aquel hombre que insujetable, que no se sujetaba a nadie, de repente comienza a correr y se postra a los pies de Jesús. Jesús toca aquella tierra y como pasó con la zarza ardiente, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? La tierra que estás pisando ahora es santa, ¿verdad? Porque aquí está el Dios Todopoderoso. Y Jesús pisa aquella tierra y ahí viene el poder de Dios tocando la vida de aquel hombre. Tremendo, hermanos. ¿Qué haría Dios a través de nosotros si lo creyéramos? ¿Qué haría Dios a través de nosotros? Yo sé que usted le busca, pero si le buscáramos más. ¿Qué haría Dios a través de nosotros si nos consagráramos más? ¿Qué haría si añadiéramos un poco más de tiempo de oración, de ayuno, de buscarle? No con el propósito de salir, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo solamente y ya está, sino con el propósito de tener más para dar para el mundo. ¿Qué haría Dios a través de nosotros si creyéramos? Bueno, Jesús dijo que al que crea, todo le es posible. Y termino. Interesante que cuando Jesús está hablando de la mujer samaritana y habla de esa fuente, ¿verdad? Esa fuente que salta para vida eterna. La palabra fuente es una palabra griega que significa salir a chorros gruesos. No es un canalito de uno ahí de agua. Está hablando de un chorro grueso que sale con fuerza. Eso es lo que sale de ti y de mí. Es el agua que Él nos da. El agua que Él nos da a nosotros no es, uy, parece que estoy goteando. No, es un chorro, ¿verdad? Que te vamos a meter la cara a ver y te mojas completamente, ¿verdad? Ahí en Cuenca teníamos muchas fuentes de manantiales, fuente liviana, por ejemplo. Yo he vivido de la propia fuente que sale de ahí, de la montaña, que está allí, o por ejemplo otras como la Solán de Cabra, están allí. Uno puede ir al manantial y beber, y uno va allí y cuando va a beber te salpica todo y te mojas todo, sales todo pringado, ¿verdad? Porque salen de ahí naturales. Entonces es un chorro, ¿verdad? Entonces Jesús dijo en Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros estamos limpios, hermanos. No tenga miedo de tocar a alguien, ¿verdad? No le va a transmitir impureza. Bueno, no sé que estés endemoniado, yo qué sé, no, espero que no. Pero no va a transmitirle, si tienes a Cristo, si tienes al Espíritu Santo, lo único que va a producir en esa vida es que el poder de Dios venga sobre ella y la toque. En una ocasión estaba con un compañero de trabajo y les testifiqué a todos y tal, pero con él pues tuve de hecho desde Aspe, y hace poco hablé con él y recuerdo que estaba un día en el trabajo y le había hablado del Señor, todo, y un día simplemente me acerqué a él, le puse la mano en el hombro, simplemente, y le miré a los ojos, y me quedé un ratito ahí mirándole, y de repente aquel joven mirándome a los ojos me dice, Rafa, yo tengo miedo de irme al infierno, yo no quiero ir al infierno. Fijaos, Dios estaba obrando en su vida. Yo no le había hecho nada. Era el Espíritu Santo tocando su vida en ese momento. Wow, lo mismo me ocurrió con mi jefe, ya se lo conté una vez, ¿no? Sin decirle nada, estaba en la cabina del teléfono, en la cabina del camión, ahí sentado conmigo, yo todo cortado, tímido, ¿verdad? Él con mi jefe ahí, y yo conduciendo el camión, todo cortado, orando en mi mente, simplemente no decía nada. Y de repente mi jefe me mira y me dice, yo reconozco que soy un pecador, me dice. Yo no le había dicho nada. Era el Espíritu Santo en ese momento, le estaba tocando, ¿verdad? Tremendo. Hermanos, no es algo místico, ¿verdad? No hagamos algo místico, pero somos hijos de Dios. Y todo lo que tocamos en el nombre de Jesús. ¿Qué decía el salmista? Que somos como árbol plantado junto a corriente de agua y todo lo que toque, todo lo que haga, prospera. Prospera. Tenemos que vernos como lo que somos, agentes, ¿verdad?, de cambio, de transformación. Sí, somos imperfectos y tenemos un proceso largo de caminar con Dios y ser santificados, pero tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos al que sana, al que trae libertad, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que termino con un pasaje de Apocalipsis y vamos a pasar a la Santa Cena. Apocalipsis 22. Me llama la atención porque Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia. ¿Cuántos tienen en su Biblia el último capítulo, el 22? Porque si alguno tiene el 23, quema la Biblia porque esa no es de Dios, ¿verdad?
Solo hay 22 capítulos en el Apocalipsis. Entonces, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1-2, fijaos qué dice. Y está hablando de la Nueva Jerusalén. Ya no habla del cielo, no habla del cielo, habla ya de la Nueva Jerusalén que ya ha descendido. Habla de tierra nueva y cielo nuevo. Habla del lugar donde tú y yo pasaremos por los siglos con el Señor. Y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. ¿Y de dónde salía? Dice, del trono de Dios y del Cordero. ¡Wow! Y dice, y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tremendo, ¿verdad? Dios es un Dios que da vida, que todo lo que toca lo transforma. Y curiosamente, y aún sin entenderlo, no sabemos por qué, Dios ha escogido, ha decidido, como le dijo a los discípulos, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios ha escogido, ha decidido tocar a las naciones a través de ti y a través de mí. Así que podemos hacer dos cosas. O decir, ¡guau! ¡Qué palabra! Y qué río de Dios tengo en mi vida, ¿verdad? O decir, algo tengo que hacer con esto. Algo tengo que hacer. Yo no me puedo ir con el Señor ni morir en la tierra hasta que algo tenga que hacer con esto. Algo tiene que ocurrir, ¿verdad? Dar vida a todo lo que toque. A quien hable, a quien le comparta. Cuando de repente vayas a un vecino, al supermercado, ¿verdad? Imagínate por un momento, sin entrar en misticismo ni nada, esto es en plan... y de repente dice la cajera, son 20 euros la compra. Tú coges el billete y dices, verás tú cuando toques el billete, estaba hablando en lengua, ¿no? Entonces, se imagina, hermano, todo lo que toca, ¿no? A veces yo, ¿verdad? En broma o en serio, de repente a un compañero de trabajo o a un amigo no creyente, hola Rafa, tal, y cuando le doy la mano digo, en el nombre de Jesús. Claro que sí, hermano, le transmito el poder de Dios en ese momento. Y quién sabe, ¿verdad? Si se pone, o si está endemoniado empieza a chillar, ¿no? Y lo liberamos en el momento, o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos la capacidad, no místicamente, sobrenatural de Dios, para dar vida, hermanos. Y no somos nosotros, es el río de Dios. Amén. Póngase de pie por un momento, vamos a orar y después vamos a pasar lugar a Timo para que nos presente la cena del Señor. Gloria a Dios. El grupo de alabanza también, si me puede acompañar. Aleluya. Ahí donde estás, dale gracias a Dios, ¿verdad? Porque si eres creyente en Cristo, independientemente de la situación que estés atravesando ahora, independientemente de la situación que estés atravesando, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes a Dios Todopoderoso, el mismo Dios que se reveló a Isaías, no matándolo, sino purificándolo, está dentro de ti. Algún día iremos al cielo y a uno de nosotros le preguntará a Moisés y le dirá, Moisés, dime, explícame, ¿cómo se sentía subir a la montaña y estar con Dios? Y Moisés te mirará a ti y te dirá, dime tú a mí, ¿qué se siente tener a Dios dentro? Porque ni Moisés ni ningún hombre del Antiguo Testamento lo tenía. Y tú y yo sí, hermanos. Tú y yo sí. Tenemos al Dios vivo dentro de nosotros. Y no somos conscientes, porque si fuéramos conscientes saltaríamos de gozo, ¿verdad? Hasta los lunes saltaríamos de gozo. Así que, hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y guarda esa palabra en tu corazón y dile al Señor aquí en tu casa, Señor, dime, Señor, ¿qué puedo hacer con lo que tú me has dado? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, alabamos tu nombre en esta tarde, porque una vez más nos recuerdas por tu palabra que tú nos has salvado, nos has limpiado. Señor, has quitado la separación que había entre tú y nosotros. Señor, nos ha dado acceso libre a tu presencia. Señor, has puesto dentro de nosotros al Espíritu de Dios, al río de Dios, al río que trae vida, que sana, que purifica. El mismo Jesús que se levantó de los muertos, morando dentro de nosotros, tocando, Señor, todo lo que está enfermo, todo lo que está impuro y trayendo sanidad a las aguas. Señor,
Ayúdanos en el nombre de Jesús a ser responsables con este privilegio que nos has dado de tener al dador de la vida, al autor de la fe dentro de nosotros. Soberano Dios, haznos conscientes de tu presencia cada día. No queremos andar de una manera mística, Señor, pero sí queremos andar conscientes de que tú estás con nosotros todos los días y nos has enviado, Señor, para predicar el año agradable del favor de Dios, para traer sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, para tocar a los leprosos y que sean limpios, para traer vida, esperanza a los que están enlutados, Señor. Oh Dios Todopoderoso, tú eres todo lo que este mundo necesita. Tú eres, como decía el apóstol Pablo, la esperanza de gloria en nosotros, Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, que esta palabra siga moviéndose, que ese río en nosotros crezca, 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 hasta que salga, Señor, hacia afuera y que todo lo que toque sea sanado, Señor. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa